Del Rosario, y también este mes es el mes de las misiones. ¿Qué mejor misión que anunciar la buena nueva y reconocer todos los regalos que Dios nos ofrece? Porque hay regalos que ya conocemos y tenemos y aprovechamos. Otros regalos sabemos que lo tenemos, pero no los aprovechamos. Y también hay regalos que ni siquiera sabemos que existen, pero sí están a nuestro alcance. El reunirnos esta tarde tiene como fin fortalecer nuestra fe, animarnos en la esperanza y fortalecernos y crecer en la caridad. El tiempo que vivimos es un tiempo que nadie antes vivió, una pandemia del COVID-19, nunca antes nadie la había vivido, y nos toca a nosotros vivirla con las virtudes teologales y confiando siempre en Dios y aprovechando todos los medios que Dios nos ofrece para nuestra santificación, porque nos pueden retirar muchas ayudas de parte que del gobierno estatal, que del federal, que de la Organización Mundial de la Salud, que si va a llegar tal o cual despensa, que si va a llegar esta ayuda, que si Jalisco con hambre, que si Jalisco sin hambre, y puede haber muchas cosas, pero Dios siempre está con nosotros y Él nos va a dar todo y nos va a dar de sobra. Por eso aprovechar sus dones siempre nos va a ayudar, y el día de hoy pues es un regalo el reunirnos, el reflexionar a la luz de la experiencia de fe que se ha manifestado a través de toda la historia y que ahora pues meditamos en este don de la divina voluntad por la experiencia cristiana de una mujer que comparte sus escritos como es Luisa Picarreta, y que pues, su experiencia divina, su experiencia se basa precisamente en buscar la voluntad de Dios. La pregunta que todos los días de la mañana le tenemos que hacer a Dios es: Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces ella le preguntó muchas veces a Dios y Dios le fue contestando, la fue guiando, y pues su testimonio nos puede ayudar como un regalo que Dios nos da, y también nosotros aquí ahora saber hacer la voluntad de Dios. Agradezco a Pepe González que esta tarde viene a compartirnos un regalo con este tema del don de la divina voluntad. Bienvenido, Pepe. Esta es tu casa, la parroquia de San Juan Bosco, y estamos a Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Estamos contentos? Qué bueno. No se vayan a dormir, si no pierden. Darles algunas indicaciones antes de presentarles a Pepe. Bueno, ya lo presentó el señor cura, pero vamos a decir qué más ha hecho, ¿verdad? 3 avisos. El primero, decirles que si tienen alguna duda acerca de la parroquia o que los baños, que no sé qué, hay personas que traen un café como el que traigo yo aquí. Ellas pertenecen al grupo de la Divina Voluntad en esta parroquia. Pueden acercarse con toda confianza a preguntarles cualquier duda que tengan. Segundo, si el Espíritu Santo te invita a pertenecer a algún cenáculo de Divina Voluntad, la parroquia te abre las puertas todos los lunes a las 8 de la noche. Aquí hay un grupo, un cenáculo de Divina Voluntad. Ojalá que el Espíritu Santo hoy sí te diga
que puedes ingresar. Y si no, donde tú vives, ahí debe haber uno cerca a ti, solamente pregunta. Y tercero, afuera hay unas mesas con venta de material de libros de Divina Voluntad y de Biblia. Son para ustedes, ojalá se los puedan llevar, porque con eso nos ayudamos mutuamente. Entonces, a la salida pueden ir ahí a ver si algo el Espíritu Santo te sopla y te lo llevas. Ojalá no nos dejen nada. Bien, ¿quién no conoce a Pepe González? Levante su mano. Ay, sí, mira, Pepe, no te conocen, Bueno, ahora se los vamos a presentar. Pepe González es un laico, como todos ustedes, Es un laico, pero es un laico comprometido con Dios, con la iglesia, con el evangelio. Él es maestro de Biblia en la Arquidiócesis de Guadalajara. Él tiene más de 30 años dando clases de Biblia en diferentes escuelas de Biblia. Yo creo que en la Arquidiócesis hay muchísimos maestros y muy buenos, pero yo doy fe de que aquí tenemos uno, que es Pepe González. Él nace en Guadalajara, Jalisco, México. No crean que es extranjero, es de familia, es de casa. Es autor del audio de colección La Palabra en 20 volúmenes del Antiguo y Nuevo Testamento. Es autor de otras publicaciones como La Eucaristía, el cielo y la tierra, 7 cualidades para tener una familia sólida, Las bodas de Caná, Las 7 penas del alma de Cristo, entre otros. Pepe González también es autor de manuales bíblicos, como es Introducción a la Biblia, La tierra de Jesús, La historia de la salvación, La persona de Jesús en los evangelios. También es coordinador y maestro del Centro de Formación Palabras de Vida, donde actualmente da clases. Si quisieran asistir, bueno, ahí está el centro de formación donde él ejerce su ministerio. También es director y guía en viajes de peregrinación a Tierra Santa, a santuarios marianos, a la ruta de San Pablo, a la ruta de Moisés. También hace peregrinaciones de los santos mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe aquí en México. Así es que si alguien quiere apuntarse en un viajecito de estos, aquí tenemos a un buen guía espiritual, a un buen maestro de Biblia que no nos va a llevar más que hacia Jesús, hacia la persona de Jesús, que es el motivo por el cual nos hemos reunido aquí. En el Evangelio de San Juan hay una cita bíblica, para que te la grabes, capítulo 4, versículo 10, donde Jesús habla con la samaritana. Él le dice a ella: si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua viva a Él y nunca más tendrías sed. Bien, de este don nos viene a hablar el maestro Pepe González. Bienvenido, Pepe. Les invito a ponernos de pie y vamos a pedir la gracia al Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida y que es el autor de la Escritura y es el alma de la divina voluntad, y Él fue el que inspiró a nuestra pequeña Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad y del divino querer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuevamente nos hemos reunido en tu nombre, en el nombre de Jesús y en el amor del Espíritu Santo. Estamos aquí para recibir este mensaje que nos ayudará a seguir creciendo en santidad.
que nos animará para conocer más acerca del don supremo de tu voluntad adorable, perfecta y santa. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en esta tarde-noche. Abre nuestros corazones, Señor, como verdaderos discípulos tuyos, para aprender esta gracia de gracias, santidad de santidades, que es vivir en el reino de tu voluntad y de tu santo querer divino. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen su asiento y voy a comenzar leyendo el capítulo 1 del libro de Génesis. El libro de Génesis dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad coática y las tinieblas cubrían toda la tierra, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. En ese contexto, escuchamos de repente una palabra de autoridad, una palabra de poder. Es el Padre creando con su palabra omnipotente, con su dabar, una palabra que crea de la nada, y de pronto se rompe el silencio en la creación y el Padre dice: hágase la luz. Se pronuncia en la historia el primer fiat divino, el fiat creador, el fiat lux, con el que da comienzo a toda la existencia. Una palabra, un decreto divino, el fiat de Dios. La palabra fiat aparece en 3 momentos claves en la historia de nuestra salvación. El primer momento es la creación, pero este fiat lo pronuncia Dios mismo, y una sola palabra bastó: fiat lux, hágase la luz, y todo existió. La palabra fiat es una palabra en latín que en español quiere decir hágase, así sea, estoy de acuerdo, amén. Todo esto es lo mismo. Hágase, sí, amén, estoy de acuerdo. Pero más que un sí sostenido, más que un amén, más que un hágase, la palabra fiat es un decreto divino. Es mucho más que una simple palabra. Es la misma voluntad de Dios en acto. Es la voluntad de Dios creando. Es la voluntad de Dios manifestándose hacia adextra, hacia afuera. Y ese momento de amor divino, de la voluntad perfecta de Dios, crea todo el universo. Con una sola palabra, Dios creó el universo y fue el decreto de su fiat divino. Este fiat se va a prolongar a través de la historia, pero detengámonos en este primer fiat. A través de la historia de la salvación y en la vida de la iglesia, descubrimos que Dios, cuando inicia una obra, una misión para toda la humanidad, elige un alma privilegiada. Les hago una pregunta.
¿Quién fue el depositario de la ley divina? ¿Quién fue el depositario de la ley divina? Moisés. Moisés. ¿O hubo más Moiséses? No. ¿O solo Moisés subió al Sinaí a recibir el don de la ley divina, el decálogo, los 10 mandamientos o las tablas de la ley? Él fue el depositario de esa ley. Y de Moisés se debería transmitir hacia todo el pueblo de Israel y hacia toda la humanidad. ¿Quién fue el depositario de la fe? Abraham, el padre de la fe. Una un poco más difícil. ¿Quién fue el depositario de la promesa mesiánica? Jesús. ¿Quién fue el depositario de la promesa mesiánica? Ven, ese era más difícil. El rey David. El rey David. ¿Cómo aclamaba el pueblo cuando vieron entrar montado en un burrito a Jesús el domingo de Ramos? Hosana, el hijo de David, el que desciende de la estirpe de David, porque el Padre le dio a David la promesa que de su descendencia nacería Jesús, el Mesías, y él fue el depositario de esa promesa. No muchos Davides, solo uno, como Moisés, como Abraham. Otra. Ahora, de la historia de la iglesia. ¿Quién fue la depositaria? Esta es de párvulos, Esta la deben responder a la primera. ¿Quién fue la depositaria de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús? María. Lo sabía, Santa Margarita María de Alacoque, y de ella se permeó para todo el mundo. Hoy no falta en un hogar católico una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Y todos amamos al Sagrado Corazón de Jesús. Pero Santa Margarita María de Alacoque, allá en Francia, en Paray-le-Monial, con su director espiritual, el padre de la Colombière, comenzaron esta misión hasta que llegó a toda la humanidad. Pero al principio no fue fácil. Habría que abrir surco y obtener la aprobación del Papa en turno. Otra depositaria, también esta es de párvulos. ¿Quién fue la depositaria? Y esta es para los de atrás. Los de adelante no van a responder. Ahora es para los de atrás. ¿Quién es la depositaria del don de la divina misericordia? No, Sor Faustina no. Santa Faustina Kowalska, porque ya es santa, ha sido elevada a los altares. Entonces ella recibe esa revelación, ese don, porque Dios la elige a ella y de ella para toda la humanidad. ¿Están captando eso? Sí. Otra, también es muy fácil. ¿Quién fue el primer depositario de recibir en su cuerpo las 5 llagas de Cristo? San Francisco de Asís. Alguien dijo Padre Pío. No, San Francisco de Asís. El primero en la historia, el primer ser humano, la primera persona en la historia en recibir en el Monte Albernia, allá en Italia, las 5 llagas del Señor, fue San Francisco de Asís. Y después de él vinieron muchos hasta el día de hoy, incluyendo Luisa Picarreta, porque ella también portaba las 5 llagas de Cristo. ¿Sí lo sabían? Sí. Ella también estaba estigmatizada.
igual que San Francisco, igual que el Padre Pío, igual que Santa Catalina y muchas mujeres y hombres en la historia. Hasta el día de hoy sigue habiendo estigmatizados. Pero todo comenzó con un depositario. ¿Quién fue el depositario de la fe? ¿Quién fue el depositario de los 10 mandamientos? ¿Quién fue el depositario de la promesa mesiánica? Ahora sí, todos muy bien. ¿Y quién fue la depositaria del Sagrado Corazón de Jesús y de la Divina Misericordia? Esta sí está difícil. ¿Y quién fue la depositaria del Inmaculado Corazón de María? Jesús. Jesús no ve. Ya sabía que era difícil. De modo que no sabe quién fue la mujer elegida por Dios en la historia para ser la depositaria. María. No, déjenme terminar. Ya están contestando y no termino. ¿Quién fue la depositaria de recibir las revelaciones del Inmaculado Corazón de María para que en el mundo entero se establecieran las consagraciones al Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima? ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Levante la mano. Tú sí vas a ir al cielo. Repítelo, por favor. Sor Lucía de Fátima. Acuérdense que en 1917, allá en Cobadiría, la Virgen bajó del cielo y se le apareció a 3 niños: a Lucía de 10 años y a sus 2 primitos, Francisco y Jacinta. Y la Virgen le revela en la segunda aparición a la pequeña Lucía que ella había sido elegida por Dios Padre para ser la depositaria del Inmaculado Corazón de María, y que ella establecería en el mundo las consagraciones al Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima. Santa Margarita María de Alacoque fue la depositaria del Sagrado Corazón de Jesús, para que ella estableciera en el mundo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y las consagraciones como familia al corazón de Jesús. ¿Ya están captando lo que es un depositario? Si no entienden lo que es un depositario, no van a entender la misión de Luisa. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Quieren otro ejemplo o con eso ya fue suficiente? Otro para que caiga la enseñanza. A ver, resumiendo: primer depositario de la fe, Abraham. De los mandamientos, Moisés. De la promesa mesiánica, del Sagrado Corazón de Jesús, de las llagas preciosas de Cristo, de la Divina Misericordia, del Inmaculado Corazón de la Virgen María, Sor Lucía de Fátima. Bien. ¿Quién fue el depositario del acontecimiento guadalupano? San Juan Diego. San Juan Diego. Y de él el obispo Fray Juan de Zumárraga, y así se va permeando el acontecimiento guadalupano. Ven cómo siempre Dios elige un alma en quien deposita esa misión, ese don. Así ha sido siempre el Señor, siempre en la historia. ¿Quién fue el depositario de predicar el evangelio a los paganos? San Pablo. Él recibe esa gracia, ese don. Ellos son depositarios. Ahora, esta ya va a ser muy fácil entenderla. ¿Quién fue el depositario
de todas las gracias y bendiciones de la creación. Pero esta era por default, hermanos. Iban muy bien con los depositarios. A lo mejor no entendieron. Repito, ¿quién es el depositario, el depósito de recibir todos los dones de la creación? ¿Quién? Reprobados. Qué pronto han olvidado que cuando Dios inicia una misión, elige una sola persona. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Quién es el padre de los 10 mandamientos? ¿Quién es el padre de la promesa mesiánica? ¿Quién es el padre del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón? ¿Y quién es el padre depositario de todos los dones de la creación? ¿Quién? Reprobados nuevamente. El depositario de todos los dones de la creación es precisamente nuestro padre Adán, el primer hombre. Adán. Nuestro padre Adán en el paraíso es constituido por el Padre eterno, el depositario de todos los dones de la creación. Por eso Adán, nuestro Padre, recibe los 5 dones preternaturales. No se los explico porque ustedes ya los conocen. ¿Que no han leído el Génesis? ¿Y que no han leído los Evangelios? ¿Y las cartas de San Pablo? Entonces sí saben cuáles son los 5 dones preternaturales. A ver, levante la mano el que sepa cuáles son los 5 dones preternaturales que el Padre eterno depositó en nuestro padre Adán. ¿No me estoy dando a entender? Nadie levantó la mano. ¿Sí son descendientes de Adán? ¿Sí? ¿Sí son hijos de Dios? ¿Sí descienden de Adán y Eva? Entonces, ¿cuáles son los dones preternaturales? ¿No? Bueno, número 1, porque veo que están tomando nota, y eso es muy bueno. Cuando Dios creó el cielo, la tierra y todo cuanto existe con su fiat divino, el primer fiat en la historia, que da origen a toda la creación, en el 6º día se produjo un silencio, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo va a coronar la creación con lo más sublime, lo más bello, el Rey de la creación. Todo estaba perfecto en su diseño y operación. La tierra estaba preparada. Las altas montañas se erguían majestuosas. Los ríos atravesaban las praderas. Los campos estaban tupidos de flores. Toda la fauna se extendía en lo ancho de la tierra. El mar lleno de la vida de Dios.
estaban los animales marítimos y los animales terrestres. Y a donde quiera que se miraba la tierra, era un espectáculo de Dios. Era la obra del Creador, del Todopoderoso. Todo era perfecto, todo era un paraíso. Y ese paraíso, Dios le llamó el Edén. Y ahí el Padre descendió del cielo a la tierra, porque iba a crear su obra maestra. Todo cuanto existía, planetas, galaxias, el cosmos, los animales, las aves del cielo, los peces del mar, las grandes praderas y los árboles frutales y toda la hierba verde, solo eran un reflejo del autor. Pero hasta ese momento, nada de lo que nuestro Padre Celestial había creado era imagen y semejanza suya. Y toda esa belleza en perfecta armonía y equilibrio. Dios iba a crear a su primer hijo, a su imagen, según su semejanza. Por eso se produce un silencio. Y ya Dios no va a decir, hágase la luz, y la luz existió, y vio Dios que era bueno. Sepárense las aguas de arriba de las de abajo, y vio Dios que era bueno. Haya animales de cada especie sobre la faz de la tierra, y así fue, y vio Dios que era bueno. Ya no. Al principio parece que Dios tiene prisa. Cuando va a crear a Adán, ya no hay prisa. Dios en persona baja, ya no da una orden. Ya no dijo que la tierra se llene de hombres, no. Entonces el Padre descendió. Y había en medio de aquel jardín un pequeño río. Y nuestro Padre se inclinó y con sus manos creadoras, con sus manos de Padre, tomó un poco de barro, acicaló al hombre, lo formó con ternura, con suma delicadeza. Era su hijo. Estaba haciendo su obra maestra. Estaba creando al Rey de la creación, lo más sublime, lo más excelso, lo más bello. Dios necesitaba un compañero divino, creado a su imagen, según su semejanza. Cuando Dios lo terminó, lleno de amor desbordante, miró al Hijo, miró al Espíritu Santo, y los tres se prepararon para soplar sobre Adán el hálito de vida. Y cuando la sacrosanta Trinidad, en una explosión de amor divino, soplan sobre el interior de Adán un hálito de vida, y en ese mismo instante se produce el milagro, el más grande de todos los milagros, lo más sublime y perfecto de la creación. Aparece Adán, creado perfectamente a imagen y semejanza de Dios. Cuando la Santísima Trinidad
su imagen, su hijo. Era una alegría, era un gozo desbordante, porque por primera vez se veían a sí mismo como quien se mira en un espejo. Veían en Adán sus atributos, veían en Adán su santidad, veían en Adán su belleza, su sabiduría, su inteligencia, su fuerza, su creatividad, sus movimientos, su sonrisa, sus primeros pasos. Por primera vez, Dios era padre y madre. Ahora sí tenía un hijo, creado a su imagen según su semejanza. Entonces, en ese hálito de vida le infunden los 5 dones preternaturales. 1, la inmortalidad, igual que Dios. Dios lo creó inmortal, no para morir. Se cayó el micrófono. Espero que no se haya apagado. Es que no estoy acostumbrado a usar aquí en el oído un aparato. De hecho, me siento medio sordo. Nada más escucho con este. ¿Sí se escucha bien? ¿Me liberan de este micrófono? ¿O lo pongo aquí? Aquí se escucha, mejor aquí. Nada más déjame ver dónde lo acomodo. Aquí hay un pedacito de... aquí. Ahí. Espero que sí se siga escuchando. Es que se está grabando esto para más personas que lo verán después. Entonces, ¿sí? No, este está bien. Lo que pasa que es el de acá. Gracias, hermanita. Entonces el Padre le infunde a Adán el don preternatural de la inmortalidad, porque Dios lo creó para siempre, no para que muriera, sino para que viviera eternamente como Dios. De lo contrario, no podría ser creado a su imagen según su semejanza. Segundo don preternatural, le otorga el don más bello de todos los dones, el don más sublime que jamás se haya podido recibir. Dios mismo, su voluntad divina, su voluntad eterna, la voluntad que creó todo el universo, la voluntad que es el corazón de la Santísima Trinidad, su voluntad que es su pensamiento, su querer, sus movimientos, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace es fruto de su voluntad divina. Toda la esencia de Dios se llama voluntad divina. Todo lo que Dios hace es su voluntad en acto. Entonces Dios, cuando crea a Adán, le crea una voluntad humana. Y le crea una voluntad humana, como todos nosotros la tenemos, pero para que esa voluntad humana estuviera en perfecta armonía y comunión de amor con la voluntad divina. ¿Queda esto claro? Ese era el don de los dones, el don más valioso que se le estaba entregando a Adán. ¿Qué significa? Que Adán vivía en la voluntad de Dios. Que todo lo que Adán quería, ¿quién lo quería? Dios. Y lo que Dios quería, ¿quién lo quería? Adán. ¿Por qué? Porque en Adán reinaba una sola voluntad. ¿Cuál? ¿La de él o la de Dios? La de Dios. Él ya poseía el don de la divina voluntad. Y esa era la voluntad de Dios. Que Adán, su hijo, y después de él, todos los hijos que vendrían, todos reinaran y vivieran en el don supremo de la divina voluntad. Ese era el plan. Entonces Adán estaba feliz porque la misma voluntad de Dios reinaba en él.
Y todo lo que amaba y quería Adán, lo quería Dios y viceversa, porque era una sola voluntad la que los animaba. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En ellos hay tres voluntades? ¿Qué pasaría si en la Santísima Trinidad hubiera tres voluntades? No se podrían poner de acuerdo, porque el Padre tal vez querría una cosa y el Hijo otra y el Espíritu Santo otra, y no podría ser Dios. En la Santísima Trinidad solo hay una voluntad, y la voluntad trinitaria es la misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo y el Espíritu. Lo que quiere el Espíritu Santo lo quiere el Padre y el Hijo, porque los anima una sola. ¿Y cómo se llama esa voluntad? Divina, porque es la de Dios. Pues Dios, cuando creó a Adán, no lo quería discordante a él, no lo quería con una voluntad diferente a la de él, porque entonces Adán quedaría desvinculado de la voluntad de Dios. Le crea una voluntad humana pequeña para que sirviera de trono, de sede a la voluntad de Dios. De tal manera que cuando en el paraíso Adán ya está creado, él posee la misma voluntad de Dios, es la misma. Por eso era perfectamente imagen y semejanza de Dios, Padre, Trino y Uno. Porque en los cuatro, ahora sí podemos hablar de cuatro: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Adán. En los cuatro, ¿qué reinaba? La divina voluntad. ¿Queda esto claro? En él reinaba plenamente la divina voluntad. El tercer don, después de darle la inmortalidad y el don de la divina voluntad, viene el tercer don, el don de la ciencia infusa. ¿Y qué es el don de la ciencia infusa? ¿Qué es el don de la ciencia infusa? ¿Qué entienden por eso? Todo el conocimiento de Dios. Que Dios le infunde, como hablando en términos modernos, como una especie de microchip que contiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la inteligencia de Dios. Y sin haber estudiado, sin haber ido a la universidad, sin haber leído ningún libro, de pronto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le infunden a Adán el don de ¿qué? Ciencia infusa. Y Adán tenía el conocimiento de todo, del cielo y de todas las cosas de la tierra. ¿Cómo se llama ese don? Ciencia infusa. Cuarto don. ¿Verdad que es maravilloso los dones preternaturales? Entonces le da otro don, el don de la impasibilidad. Y ustedes saben muy bien cuál es ese don preternatural. ¿Cómo se llama? Impasibilidad. ¿Ya están tomando nota? ¿Y en qué consiste el don de la impasibilidad? El don de la impasibilidad. Adán no envejecía. Adán no envejecía, no enfermaba, no se deterioraba, era inmutable, porque estaba creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Dios envejece? No. ¿Permanece eternamente joven? Porque posee el don de la impasibilidad. Pues ese don lo tenía Adán. ¿Queda esto claro? El don de la impasibilidad. ¡Qué maravilla!
¿Les gusta? Primer don preternatural. Segundo. Tercero. Cuarto. ¿Quién más tenía el don de la impasibilidad después de Adán? No, Jesús. Dios. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Sabían eso? La Virgen María no envejecía, nunca. La Virgen María maduraba, pero no envejecía. En ella no existía la vejez ni la enfermedad. Poseía, como la Madre de Dios, la Inmaculada, los 5 dones preternaturales, la Virgen María. Están aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? ¿Y les da emoción? Entonces Adán recibe una sola orden de Dios, una sola, para poderlo confirmar en la eternidad y en la visión beatífica. ¿Saben lo que es eso? Para que pudiera ver a Dios cara a cara. Entonces va a ser sometido en total libertad a una prueba de amor. Porque Adán debe demostrarle a Dios que lo ama libremente, que lo ama por sí, que lo ama por voluntad propia, que lo ama sin conveniencias, que lo ama simplemente porque es su padre. Entonces el Padre le pone una prueba de amor, la más sencilla, para poderlo confirmar en la eternidad, para poderle conservar los dones preternaturales. Entonces le dice: ¿ves ese árbol? No comas de él. Solo te pido un acto de amor. Obedéceme. Si me amas, obedéceme. Un acto de amor y un acto de obediencia. Y te voy a decir por qué no debes comer de ese árbol. Porque el día que comas, morirás sin remedio. Es decir, perderás el don preternatural de la inmortalidad. Perderás el don de mi voluntad divina. Perderás el don de la ciencia infusa y quedarás entenebrecido. Perderás el don de la impasibilidad y comenzarás a envejecer y a enfermarte. Y quinto, perderás el don preternatural de la filiación divina. Es decir, ya no serás mi hijo. ¿Cuál fue el quinto don? Filiación divina. ¿Y qué es la filiación divina? El ser hijo de Dios. Esos eran los 5 dones preternaturales que poseía Adán, y era perfecta imagen y semejanza de Dios, porque poseía la inmortalidad, el don de la divina voluntad, la ciencia infusa, la impasibilidad y la filiación divina. Si tú tomas del árbol prohibido, dejarás de ser mi hijo para convertirte en una vilísima criatura. ¿Ya entendieron la gravedad del pecado? No era nada más cortar el fruto y comerlo. Lo que se estaba
perdiendo, lo que estaba en juego. Y Dios se lo había explicado perfectamente a Adán. Él lo sabía. No estaba engañado. Sobre aviso, no hay engaño. Él sabía las consecuencias. Sabía que si desobedecía y comía del fruto del árbol prohibido, perdería de inmediato los 5 dones preternaturales. Y eso lo sabía el demonio. Y el demonio odiaba a Dios y odiaba a Adán, porque miraba a Dios y miraba a Adán, y ¿qué veía? Lo mismo. Quien miraba a Adán, ¿a quién miraba? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y quien miraba a la Santísima Trinidad, ¿a quién miraba? A su hijo Adán. Entonces el demonio quería quitarle a Adán toda la belleza, los 5 dones preternaturales, para deformarlo, degradarlo y condenarlo, porque así atacaría a Dios. No pude con Dios, podré con sus hijos. Los perderé. Por eso el diablo andaba rondando, pensando todo el tiempo: ¿qué hago? ¿Qué hago para que este hombre desobedezca y arrebatarle los 5 dones preternaturales? Y es cuando Dios Padre, con el don de ciencia que poseía Adán, le dice: ponle nombres a todos los animales del huerto. Y Adán sabía cómo se llamaba cada uno de ellos, porque tenía el don de la ciencia infusa. Y cuando Adán terminó, estaba triste. ¿Se acuerdan de ese relato del Génesis? Y el padre le pregunta: ¿y por qué estás triste? Porque cuando tú me mandaste ponerle nombre a todos los animales del Edén, descubrí que todos tenían una pareja. Y cuando me miré a mí mismo, vi que estaba solo. Dios quería eso, que Adán mismo, por sí mismo, descubriera la necesidad de una esposa. Qué bonito. Entonces, ahora que Dios ha logrado su objetivo y Adán por sí mismo quiere una mujer a su imagen, según su semejanza, Dios lo hizo dormir profundamente. Y cuando Adán, dice el Génesis, se encontraba en aquel profundo letargo, bajó del cielo el Señor y de su costilla formó a Eva, la primera mujer. ¿De dónde la formó? ¿De dónde nació la iglesia? Del costado derecho de Cristo. ¿De dónde nació Eva? Del costado derecho de Adán. Es una prefigura de Cristo y de la iglesia. Por eso, ¿quién es la esposa del Cordero? Nosotros. ¿Y quién es la esposa de Adán? Eva, prefigura de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Ven cómo les hace falta una clase de Génesis? Y ustedes que no quieren ir a clases de Biblia, tengo que venir yo aquí a explicarles estas cosas. ¿Pero ya van a estudiar en serio la Biblia? Sí. Ya dijeron. Así las cosas. Cuando despertó Adán, se maravilla, contempla a su esposa y le agradece al Señor y le dice: ahora sí, has creado una esposa para mí, que es carne de mi carne y corazón de mi corazón. Y el hombre se unió a su esposa y los dos llegaron a ser uno solo. Un misterio de amor. Ya se empezaba a prefigurar el sacramento del matrimonio. Entonces Adán y Eva eran felices. Pero ¿quién era el depositario de la creación? ¿Qué dijeron acá?
Te voy a quemar los labios. Qué bueno que los de atrás no escucharon. Hasta me reventó el oído. ¿Quién era el depositario de la creación? Adán. ¿Y Eva? No. De Adán, Eva iba a recibir las enseñanzas. Ese era el plan divino. Y una vez que Adán completara toda la información en su esposa, los dos a quién iban a transmitir: a sus hijos. Y así, de generación en generación en generación. Ese era el plan de Dios. ¿Vamos bien? Entonces todo estaba perfecto. Pero ¿quién era el que tenía todos los conocimientos? ¿Quién tenía los 5 dones preternaturales? ¿Quién era el depositario de toda la creación? Y eso lo sabía la serpiente infernal. Por eso dice a él: no lo puedo tentar directamente, porque me va a descubrir, pero lo voy a hacer por medio de él. Lo voy a seducir por medio de la mujer. Y conocemos la historia del pecado. En el momento que Adán y Eva pecan, pierde Adán los dones preternaturales. Y tanto él como su esposa, ¿en qué se convirtieron? Vilísimas criaturas, sin conocimientos, nada. Van a partir de cero. Entonces el Padre Eterno, con sumo dolor, al ver que su plan A ha fallado, van a idear el plan B, porque Dios no se da por vencido. Entonces, mirándose con sumo dolor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden dar un decreto de redención, porque no van a permitir que sus hijos, que ahora están destinados al infierno, a la condenación eterna, se pierdan. Por eso bajó el Padre del cielo, Génesis 3:15, el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Y después de que dialoga con Adán y con Eva, finalmente el Padre se dirige a la serpiente infernal y le dice: ¿qué has hecho? Por eso te arrastrarás todos los días de tu vida y comerás del polvo de la tierra. Y aquel que nazca de la descendencia de Eva, te aplastará la cabeza. ¿Quién? Jesús, el Redentor. Génesis 3:15. Ya queda anunciado que vendrá Jesús a encarnarse. Entonces el Padre va a empezar a preparar todo para que venga su Hijo Jesucristo. Entonces ya el primer fiat creador quedó frustrado por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces viene Noé, viene Abraham, viene Moisés, viene Josué, vienen los profetas, vienen los últimos santos del Antiguo Testamento, y todas las generaciones se preparan porque tiene que venir el Redentor. Entonces viene el segundo fiat. ¿Cómo se llama el primer fiat? Creador. ¿Cómo se llama el segundo fiat? Redentor. Fiat creador, fiat redentor. ¿Quién fue el depositario del fiat creador? Adán. Pero se necesita otro depositario para el don de la redención. ¿Y quién va a servir de depósito para recibir el tercer fiat, el fiat de la redención? Nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María. Entonces, ahora el Padre quiere que una mujer pronuncie el fiat de la redención. Por eso, cuando nuestra Madre ya tenía la edad de 15 años, una doncella hermosa, encantadora,
tierna, pura, inmaculada, santa, que poseía los 5 dones preternaturales, poseía a la perfección el don de la divina voluntad, poseía la ciencia infusa, poseía la inmortalidad, la impasibilidad, la filiación divina, poseía todo. Porque en ella no existía ni siquiera la mínima sombra del pecado original, porque ella fue toda inmaculada desde su concepción. Hasta que estaba el cielo en la tierra, entonces el Verbo eterno del Padre podía descender del cielo a su pedacito de cielo que se llama María. Esto nos enamora de la Virgen María. Era tan bella, tan agraciada, que mirar a la Virgen era mirar a Dios. Mirar a Dios era mirar a la Virgen, porque en ellos había una sola, como en Adán al principio. La Virgen poseía todo. Entonces dejó Dios que madurara y tenía 15 años. Y llegó aquel día solemne, el día más solemne de toda la creación, la encarnación del Verbo en el vientre purísimo y virginal de nuestra Madre Santísima. Entonces nuestra Madre se encontraba orando con sus manos juntas ahí en su casita, en su cuartito en Nazaret, cuando de pronto vio su cuarto iluminado y advirtió una presencia celestial. Era el mensajero de Dios, San Gabriel, arcángel, que ayer fue su día. ¡Wow! Entonces la Virgen lo ve, que entra a su habitación, todo fulgurante de blanco, bellísimo. Entonces comienza un diálogo. Lucas capítulo 1. La encarnación del Verbo. Entonces el arcángel entró donde estaba María y la saludó. Jaire María. ¿Cómo la saludó? Jaire María. Repitan eso. Ya hablan griego. Acaban de hacer el saludo en griego. Jaire María. Eso es en griego. Jaire. Así la saluda el arcángel San Gabriel. Jaire, oh Reina nuestra, el Verbo de Dios ya está a mis espaldas y quiere descender. Pero para poder descender a tu vientre purísimo, inmaculado y todo santo, necesita tu fiat, tu consentimiento. Necesita tu hágase en mí. Él espera que pronuncies tu fiat mihi. Para que el Verbo se pueda encarnar en ti, se necesita tu fiat mihi, es decir, hágase en mí según tu voluntad. Wow. Y la Virgen lo comprendía todo, lo entendía todo y se perturbó. Yo seré la madre de Dios, del Verbo encarnado, y depende de mí. Es una decisión que debería estar en las manos de Dios, pero Dios la ha puesto en las manos de una criatura llamada María. Por eso la Virgen se sorprende. No temas, María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer se llamará Hijo de Dios y será santo. Basta que digas tu fiat para que Él se encarne
Entonces, cuando nuestra madre dice, inclinándose, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, tu voluntad, el Verbo se encarnó. Y la Virgen, al pronunciar el segundo fiat en la historia, se da comienzo al reino de la redención. ¡Qué maravilla! ¿Qué dio origen el primer fiat? La creación. ¿Y qué dio origen el segundo fiat? La redención, que se llama Jesús. ¿Quién fue el depositario del primer fiat? Adán, nuestro padre. ¿Quién fue la depositaria del segundo fiat redentor? Nuestra Madre Santísima. ¡Wow! ¿Sabían esto? ¿Habían escuchado hablar de esto? Pues con mayor razón tienen que incorporarse aquí todos los lunes a las 8 de la noche para que conozcan todo esto, que es el don de la divina voluntad. Entonces Jesús funda la iglesia, instituye los sacramentos y enseña a los apóstoles la oración universal que todos rezamos en misa y en el rosario y que la venimos proclamando desde hace 2000 años. ¿Cómo se llama? El Pater Noster, el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro está compuesto por 7 peticiones. Y hay 2 vitales. Venga tu reino. Ahí detente. Venga tu reino. ¿Cuántos reinos hay? No. ¿Cuántos reinos hay? Señores, ¿cuántos reinos hay? Y vamos bien, ¿qué pasó? ¿Cuántos reinos hay? Tres reinos. ¿Cuántos reinos hay? 3. ¿Cuál es el primer reino? Dios Padre. El primer reino es el reino de la creación, el primer fiat. ¿Cuál es el segundo reino? El reino de la redención, segundo fiat, redentor. Primer reino de la creación, segundo reino de la redención y tercer reino de la santificación, de la santidad en orden divina. Entonces, cuando Jesús vino a salvarnos, ¿qué estableció? El reino de la redención, que es la iglesia en todo el mundo. Y por eso no deja de bautizar y celebrar los sacramentos. Porque la iglesia, que somos todos nosotros, todos los bautizados, estamos haciendo presente en la tierra el reino de la redención, cuya depositaria fue nuestra Madre Santísima. Entonces Jesús, en el Padre Nuestro, nos invita a pedir: venga tu reino. ¿Cuál reino estás pidiendo? La mayoría de la gente no sabe. Oye, el Padre Nuestro tiene 7 peticiones y tú lo rezas todos los días. ¿Me puedes explicar qué reino estás pidiendo cuando rezas el Padre Nuestro? Y la gente no sabe. No sabe. Y piden cosas sin saber qué es. Nada más lo dicen mecánicamente, porque así lo aprendieron, pero nunca lo han reflexionado. Nunca han querido entender cada petición del Padre Nuestro. Cuando tú pides, venga tu reino,
¿Estás pidiendo que venga el reino de la creación? No, ya vino. ¿Estás pidiendo que venga el reino de la redención? No, ya vino. ¿Y cuándo vino? Hace 2000 años. Entonces, ¿qué estás pidiendo? ¿Cuál reino? El reino de la divina voluntad. El reino de la divina voluntad. Estás pidiendo el don de la divina voluntad sin saberlo. Estás pidiendo el tercer día. Estás pidiendo el tercer día santificador. Estás pidiendo el tercer reino. Y este tercer reino, que es el don de la divina voluntad reinando en la tierra, es para que se establezcan los tres reinos: el reino de la creación, el reino de la redención y el reino de la divina voluntad, para la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad: Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo Santificador. Ahora entienden qué reino están pidiendo. Entonces estás pidiendo, cuando dices en el Padre Nuestro, venga tu reino, estás pidiendo el reino de la divina voluntad. Amén. ¿Qué están pidiendo? Por eso la tercera petición: fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Es decir, hágase tu voluntad en la tierra de mi humanidad como se hace en el cielo. Wow. ¿Habías reparado lo que estás pidiendo? Señor, que tu voluntad divina reine en mí, como reina ya en el cielo. Señor, que tu voluntad reine en mí, como reinaba en Adán antes del pecado original. Señor, que tu voluntad divina reine en mí, como reinó y reina en mi Madre Santísima. Entonces Jesús dejó correr 2 milenios para establecer en el mundo la llegada del reino, del don de su divina voluntad. Y para que ese reino, ese don, el don de la divina voluntad, se pueda establecer en el mundo y en el corazón de los hombres, ¿qué se necesita? Una depositaria. Una depositaria. ¿Quién fue el depositario de la creación? ¿Quién fue la depositaria de la redención? ¿Y quién es la depositaria del don de la divina voluntad? Luisa Picarreta. Wow. Entonces con Luisa comienza el tercer día. Sí. ¿Con qué comenzó en Adán? ¿Qué comenzó? La creación. Y en María, la redención. Y en Luisa, la divina voluntad. Por eso les dije que 3 veces en la historia de la salvación se ha pronunciado ese día: el Padre en la creación, la Virgen en la redención y Luisa en la santificación del don de la divina voluntad. Ella es la depositaria. Y Luisa ya murió en olor de santidad en 1947. Ella fue elegida para el tercer día, para que se establezca en el mundo y se cumpla la tercera promesa del Padre Nuestro: que se haga tu voluntad en la tierra de mi humanidad como se hace en el cielo. Entonces, cuando la pequeña Luisa Picarreta cumple 24 años de edad, siendo una jovencita, ¿quién tiene aquí 24 años de edad? Yo no sé por qué les da tanta risa. ¿24 por 3?
Cuando la pequeña Luisa, allá al sur de Italia, donde ella nació, en un pueblito llamado Corato, que en latín quiere decir cordatum, es decir, corazón dado, porque ahí en Corato Luisa le dio el corazón a Jesús. Entonces Luisa es la depositaria, y cuando tiene 24 años de edad, desde pequeña la Virgen María y Jesús la han preparado para ese gran momento, para sus desposorios místicos. Entonces Jesús le dice: hija mía, ¿estás lista para recibir el don de dones? El don supremo, el don de mi divina voluntad. Y Luisa dice: sí, hágase en mí. Uno mi fía al fía de Adán y al fía de mi madre, y te doy mi fía para recibir como primera depositaria el don de tu voluntad en la tierra, para transmitírselo a mis hermanos. Entonces Jesús toma a Luisa y se la lleva al cielo, de 24 años de edad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entonces la eleva. Cuando llegan al cielo Jesús y Luisa, ¿quién creen que está en la puerta del cielo esperándola? La Virgen María. Entonces Jesús agarra por un lado a Luisa, la Virgen por el otro, y dice Luisa en sus escritos: de pronto vi toda la corte celestial. Estaba Dios Padre en su trono majestuoso. Estaba el Espíritu Santo. Estaban todos los santos. Y allí estaba Adán junto a Dios y Eva. Y allí estaba el Señor San José. Y vi a San Miguel Arcángel y los 9 coros angélicos. Y todo el cielo estaba de pie, dándome la bienvenida. Entonces Jesús y la Virgen me colocan delante de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Entonces el Padre da la orden y se levanta Santa Catalina de Siena. ¿Quién? ¿La conoce? Otra estigmatizada como San Francisco de Asís. Su cuerpo está incorrupto, como el del Padre Pío. ¿Y por qué Santa Catalina de Siena? Porque Luisa Picarreta era terciaria dominica. Era laica, pero terciaria dominica. Y como ella se consagró desde niña a Santa Catalina de Siena para que le ayudara a vivir la espiritualidad de terciaria dominica, entonces ella se levanta y será su madrina. Y dice: y Santa Catalina traía un cojín rojo, y encima del cojín había un anillo. Entonces Santa Catalina tomó el anillo y se lo dio a la Virgen María. La Virgen María se lo dio a su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús tomó mi izquierda, la levantó en la presencia del Padre de toda la corte y me colocó el anillo. Quedé desposada con Dios para toda la eternidad. Ahí, en ese anillo, en ese momento, recibo el don de la divina voluntad, dice Luisa. Y el anillo tenía 3 piedras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una de color blanca. ¿Quién? Dios Padre. Otra de color verde. Dios Hijo. Y otra de color rojo. Dios Espíritu Santo. Los colores de la bandera italiana y de la bandera mexicana, trinitaria. Y lleva los colores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El blanco es la fe, el verde es la esperanza y el rojo es el amor.
las tres virtudes teologales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en ese momento Luisa estaba recibiendo el don de los dones, la misma voluntad trinitaria en su vida. Entonces, cuando terminó ese momento, la descienden de nuevo a la tierra para comenzar su misión hasta sus 82 años de vida. ¿Cuántos años tenía cuando recibe el don de la divina voluntad? 24. ¿Dónde lo recibe? ¿Quién fue su madrina? ¿Qué se le puso en su dedo? ¿Cuántas piedras? ¿Qué colores? ¿A quién representan? ¿Y qué virtudes? Teologales. Ahora sí tienen 10. ¿Ven la importancia de Luisa Picarreta? No es cualquier santa. Con ella se da inicio en la tierra al reino de la divina voluntad. Entonces Jesús le va a dictar la doctrina de cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Y todas las noches Jesús bajaba del cielo a su cuartito en Corato, allá al sur de Italia, y Jesús desprendía su alma de su cuerpo. Y de espíritu a espíritu Jesús le transmitía la enseñanza de cómo vivir en la voluntad de Dios. Entonces Jesús la nombra su secretaria, su escribana, y le dice: hija mía, todo lo que vas a escribir en el papel, nada es tuyo, todo es mío. Por eso tendrás sumo cuidado de no falsear ni una sola letra que te dicte, y yo estaré ahí para checarlo todo. Entonces Jesús le dicta el primer volumen, segundo volumen, tercero, cuarto, hasta el 36 volúmenes. Entonces Jesús le dicta una colección de 36 tomos que forman un solo libro. Ese libro Jesús le da 3 títulos, porque cuando lo han terminado, Jesús le pregunta: Señor, ¿tú eres el autor? Yo no, yo nada más fui la secretaria. ¿Cómo vas a titular tu libro? Porque en la tierra todo autor le pone a su libro un título. ¿Cómo quieres que se llame tu libro? Y Jesús le dice: te voy a dar 3 títulos. Qué bonito, ¿no? Todo es trinitario en Dios. Y Luisa le dice: ¿cuál es el primero? Libro de cielo. ¡Wow! Libro de cielo. Porque estas enseñanzas yo las dejé en el cielo. Desde el momento que pecó Adán, quedó interrumpido el proceso de enseñanza. Hasta que llegaste tú a la tierra y te di el don de mi voluntad, las he bajado de nuevo al papel por medio de ti. Por eso se llama libro de cielo, porque vienen directamente del cielo. Y yo las tenía desde hace 6 milenios, desde que pecó Adán. Han permanecido 6 milenios escritos en los muros de la Jerusalén celestial con caracteres de oro. Pero hoy los hago descender al papel para que se los des a todos mis hijos. Aquellos que quieran vivir en el reino de mi divina voluntad deberán estudiar, leer y vivir estos 33 capítulos que se llama libro de cielo. ¿Ya lo tienen? En cada hogar católico deben estar ahí. Yo los tengo en 2 versiones. En un estante, y ahí está la foto de Luisa. Y de ahí voy tomando mis volúmenes y voy leyendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así deben hacer ustedes. Por eso tienen que venir al cenáculo de divina voluntad los lunes a las 8 para que les den toda la instrucción
y les enseñe cómo oírlos leyendo y en qué orden. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la doctrina. Y el segundo título, llamada a la criatura al orden primario, para la que fue creada por mí desde la eternidad. Este está muy largo. Y el tercero, el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Y Jesús le dice a Luisa: elige el que tú quieras, te doy la libertad. Y Luisa le dice: Señor, los tres están maravillosos, pues pon los tres títulos en mi libro. Entonces Luisa le puso los tres títulos. ¿Qué les parece? Y volteó a ver a Jesús: ¿así te gusta? Y Jesús sonrió. Dice: así me encanta, déjalo así, hija mía. Ahora haz que el padre San Aníbal María de Francia, que era el confesor de Luisa, él los empezó a llevar al Vaticano para que les dieran la aprobación. Entonces así se fueron dando la aprobación hasta el volumen 19. ¿Por qué hasta el 19? Porque cuando iban en el Vaticano revisándolos y aprobándolos, muere el padre San Aníbal María de Francia y se interrumpe. Pero después vendrán otros confesores que continuarán la obra del padre San Aníbal María de Francia, que fue canonizado en el 2004 por San Juan Pablo II. Entonces ya se termina, se dan los volúmenes con otros libros adicionales como las Horas de la Pasión, la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, etc. Y queda completa la obra de Dios a través de su pequeña hija de la Divina Voluntad. Entonces después se le llevaron a la muerte de San Juan Pablo II. El Espíritu Santo en el cónclave elige como nuevo Papa al cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI. Entonces él nombrará 2 teólogos que revisen los 36 volúmenes y los aprueban. Y luego el mismo Papa Benedicto XVI nombra a otros 2 teólogos que por segunda vez los revisen y los aprueban. Y luego el mismo Papa Benedicto XVI nombra otros 2 teólogos que los revisan y los aprueban. ¿Cuántos van? 3. Y finalmente, antes de renunciar a su pontificado, nombró a otro teólogo que lo revisara. Y fueron 7 teólogos del Vaticano nombrados por Papa Benedicto XVI que aprobaron toda la obra de Luisa. Dicen: todo está a la par del magisterio de la Sagrada Escritura. Esto explicita la Biblia y es la enseñanza para el tercer milenio de cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Ahora va a depender de ustedes el quedar dentro o fuera. Y lo que Papa Benedicto XVI no sabía es que en el volumen 17 Jesús le había dictado unas palabras a Luisa. Que los escritos serían revisados por 7 teólogos. Y Papa Benedicto lo cumplió sin saber y ya estaba profetizado. ¿Qué les parece? Dios tiene todo fríamente calculado. Y para gloria de Dios, nuestro asesor diocesano, el padre Carlos Javier Díaz, nombrado por el señor cardenal Francisco Robles Ortega, que está muy interesado en que esto se dé a conocer en la arquidiócesis y en todo México. El padre Carlos Javier ha estado convocando un equipo, ha estado convocando a los líderes de la Divina Voluntad y está organizando aquí en la arquidiócesis retiros para sacerdotes. Hace unas semanas concluyó un retiro donde estuvieron 20 sacerdotes
Estuvimos con ellos, estaban felices cuando les explicamos todo esto. Y los mismos padres le pidieron al padre Carlos Javier Díaz, ¿cuándo es el otro? Porque queremos seguir profundizando en esto. Estamos convencidos que esto es la enseñanza, la doctrina del don de la divina voluntad para el tercer milenio que ya comenzó. Y tenemos que empezar a enseñar esto desde el púlpito. Entonces están muy emocionados. Y en un mes más viene el segundo retiro. Y cada vez vienen más sacerdotes y más. Están llegando muchas llamadas. Y el Padre está convocando a través de los obispos para que llegue a todos los párrocos la invitación. Y esto Dios tiene un plan. Y ya ha comenzado. Amén. Amén. Ya ha comenzado. Madre Lupita, no me hiciste ninguna seña. Ya me pasé 30 minutos. Para gloria de Dios. Y termino con esto. Dios lo apostó todo en Adán y falló. Dios lo apostó todo en la Virgen y triunfó. Y Dios lo apostó todo en Luisa y triunfó. Por eso van a leer en uno de los volúmenes el momento en que al cuartito de Luisa Picarreta llegó Jesús, la Virgen María y Adán, nuestro Padre. Y Adán se inclina ante Luisa y le dice: vengo a cederte los derechos de primogenitura, porque yo, primer hombre, fallé y llevé a todos mis hijos al pecado, y con el pecado a la muerte. Por eso no soy digno de ser el primogénito. Por eso vengo de parte de Dios Padre a cederte los derechos de primogénita. Y Luisa se quedó impactada y volteaba a ver a Jesús, y Luisa decía que no. Y Adán dice: por favor, tienes que aceptar. Es justo, es voluntad de Dios. Por eso, a partir de ese momento, Jesús, la Virgen y todos los santos y los ángeles comenzaron a llamar a Luisa la primogénita del don de la divina voluntad, como si fuera la primera criatura. Por eso en su tumba, allí en Corato, donde está sepultada Luisa, en la parroquia de Santa María Greca, que era su parroquia de siempre, hay una lápida de mármol que dice: aquí yace Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, la primogénita. Impactante. ¿Sabían esto? Tienen que leerlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta breve introducción que nos has permitido compartir aquí a mis hermanos de parte tuya. Yo ya lo he dicho, ahora depende de ellos. Toca sus corazones, Señor, para que quieran disponerse a vivir en el reino de tu voluntad. No permitas, Padre, que ninguno de ellos quede fuera. Concédeles la gracia de tener acceso a los volúmenes, para que empiecen a instruirse, a leerlos, a vivirlos, para que se enamoren de tu voluntad, para que la conozcan y la hagan conocer. Así tu voluntad reinará como en el principio, y volveremos todos al orden primario, y veremos el cumplimiento y el establecimiento del tercer fiat,
de tu voluntad reinante y triunfante en el corazón de todos los hombres en el mundo entero. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en la voluntad de Dios. Bien, les agradecemos, le agradecemos a Dios, a la parroquia y a cada uno de ustedes y sobre todo al maestro Pepe, que se ha dignado a venir a instruirnos. Si alguien tiene interés que el Espíritu Santo le haya soplado, aquí los esperamos el lunes a las 8 de la noche. Aquí hay un cenáculo, debe haber en otras parroquias, pero aquí hay uno. Entonces están cordialmente invitados. Y le agradecemos a Pepe con un fuerte aplauso. A llevarse los libros de cielo, los poquitos que tenemos. Hay de la pasión, hay de la Virgen María de la Divina Voluntad, y a ver qué se puede llevar. Y también está el material del maestro Pepe ahí pegadito para que también le apoyemos con eso. Que Dios les bendiga, muchas gracias y por aquí los esperamos. Muchas gracias, hermana. Y traje un disco que se llama Cómo orar en la Divina Voluntad. Es un disco introductorio que sé que va a ser de gran utilidad para empezar a descubrir cómo hacer oraciones dentro del sol divino de la Divina Voluntad. Así se llama ese disco, dura 1 hora. Este fue grabado en vivo precisamente en un congreso aquí en Guadalajara sobre la Divina Voluntad, y está muy bien elaborado. Y bueno, hay más material que también trajo la hermana Lupita. Gracias. Y si no hay el libro que buscas, nos dices y te lo traemos. También te hemos entregado a la entrada una hojita con algo de la biografía de Luisa y algunas oraciones en la Divina Voluntad. Es para ti, vívelo, óralo y comunícalo también como se proclama el Evangelio y como se comparte a los demás. Que Dios les bendiga.